4 relatos de terror en hospitales. Número 1. El pacto de las niñas. Mi mamá trabaja en un hospital psiquiátrico. Es enfermera y lleva más de 25 años en ese lugar. Siempre ha sido una persona muy escéptica respecto a lo paranormal y nunca le había dado miedo nada de lo que llegaba a presenciar allí, hasta que ocurrió algo que la marcó profundamente. En el hospital hay un pabellón destinado a los niños, y una noche, ya entrada la madrugada, llegaron 2 niñas junto a una señora, todas originarias de Chiapas. Las niñas tenían 8 y 10 años y fueron trasladadas al hospital acompañadas por varios custodios y personal de seguridad. A mi mamá le resultó curioso que solo fueran 2 niñas y una mujer de unos 30 y tantos años, pero los custodios explicaron que las niñas habían llegado en un estado de extrema agresividad y que no habían podido controlarlas de ninguna manera. Las recibieron por el área de urgencias para revisarlas y les administraron un medicamento para calmarlas antes de llevarlas al pabellón infantil. Mi mamá, fiel a su escepticismo, no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, mientras revisaba el historial clínico de las niñas, descubrió algo profundamente perturbador. Según la trabajadora social durante la entrevista con la madre, esta confesó haber realizado un pacto con el diablo, utilizando las almas de sus hijas en un ritual oscuro en su pueblo natal de Chiapas. Las niñas presentaban comportamientos inquietantes. Comían heces, estaban extremadamente desnutridas con heridas visibles en diversas partes del cuerpo y su agresividad era desconcertante. A pesar de la gravedad de la situación, mi mamá decidió tomarse unos minutos de descanso, ya que trabajaba en turnos de 8 de la noche a 8 de la mañana. Cerró los ojos durante 5 minutos, pero fue interrumpida por el ruido de algo cayendo en uno de los cuartos. Alarmada, junto a una compañera, fue a investigar qué había sucedido. Al llegar, descubrieron que las causantes del ruido eran las mismas niñas. Se suponía que el medicamento que les habían administrado debería haberlas calmado y, en teoría, deberían estar profundamente dormidas, pero no había surtido ningún efecto. La niña más pequeña reía con una voz grave y masculina, completamente inusual para su edad. Mientras tanto, la otra niña estaba subida encima de un mueble de una manera antinatural, con marcas de pies en las paredes. Ambas se veían pálidas, casi sin vida. Mi mamá siempre lleva consigo una medalla de San Benito, y en ese momento recordó cómo la cadena comenzó a quemarle el cuello, como si reaccionara a algo maligno en la habitación. Alarmada, llamó al doctor de guardia y solicitó refuerzos de más personal, ya que no podían controlar a las niñas. La situación se volvió tan tensa que mi mamá y varios de sus compañeros terminaron con rasguños y mordidas provocadas por las niñas. Lo que más la aterrorizó fue cuando, en medio del caos, las niñas comenzaron a hablar en su tono de voz normal, pidiendo ayuda de manera angustiante. Sin embargo, en un instante, la niña mayor cambió su voz a la de un hombre y les dijo: «Cuando se descuiden, me las voy a comer a todas, junto con mi hermana». Desesperados por la gravedad de la situación, y aunque no estaba permitido debido a las políticas de ciencia y religión del hospital, decidieron llamar a un sacerdote. El sacerdote llegó, y mi mamá nunca ha podido borrar de su memoria lo que vio. Durante el exorcismo, una de las niñas comenzó a levitar y a gritar de manera desgarradora, como si estuviera en un dolor indescriptible. El resto del turno, mi mamá intentó distraerse, ocupándose en otras tareas, pero regresó a casa con moretones en los brazos y las costillas, producto de la intensidad de los eventos. Desde aquel día, mi mamá nos prohibió ver películas de terror. Dice que lo que vivió con esas niñas fue lo más aterrador que jamás haya presenciado, y desde entonces ya nada logra asustarla de la misma forma. Aunque a lo largo de los años nos ha contado muchas otras historias perturbadoras que ha presenciado en el psiquiátrico, asegura que ninguna de ellas se compara con lo que vivió esa noche. Relato contado por Rocío R.
Número 2. El susurro de la resbaladilla. La siguiente historia ocurrió hace varios años, cuando aún cursaba la primaria. Tenía alrededor de 6 o 7 años. Recuerdo que, por andar de traviesa en clase, me tragué 2 monedas, lo que resultó en que me llevaran de urgencia al hospital. Me internaron en el Hospital San Rafael, ubicado en Cuautitlán Izcalli. Fue necesario realizarme una cirugía, y afortunadamente todo salió bien. Sin embargo, tuve que quedarme hospitalizada por algunos días para estar bajo observación médica. La cirugía fue cubierta por el seguro escolar, así que la habitación en la que me quedé era bastante cómoda y espaciosa. Mi mamá siempre estuvo a mi lado cuidándome. Sin embargo, en varias ocasiones debía dejarme sola para atender algunos trámites relacionados con mi hospitalización. Una tarde, me quedé completamente sola viendo la televisión. Después de un rato sentí la necesidad de ir al baño, así que apreté el botón que servía para llamar a las enfermeras en caso de emergencia. Esperé un poco, pero nadie llegó. Volví a presionar el botón, esta vez con más insistencia, pero nuevamente no apareció nadie. Empecé a ponerme nerviosa, así que decidí gritar: «¡Quiero ir al baño!». Para mi sorpresa, en ese instante, la puerta del baño se abrió de golpe, chocando con fuerza contra la pared, como si algo o alguien la hubiera empujado. Sentí un miedo profundo y, asustada, me escondí bajo las cobijas, esperando que mi mamá volviera pronto. Cuando ella finalmente regresó, le conté lo sucedido temblando de miedo. Mi mamá, tratando de calmarme, me dijo: «Seguramente fue el aire». Pero sabía que eso no era posible. No había ninguna corriente de aire y además la ventana estaba completamente cerrada. A pesar de su explicación, intenté olvidar lo que había ocurrido. Mi mamá me ayudó a ir al baño y esa noche todo quedó en el pasado, al menos por ese momento. La habitación donde me encontraba también tenía una vista hacia un pequeño patio de juegos que estaba destinado para los niños más pequeños. Había resbaladillas de plástico y tapetes de foamy en el suelo, un espacio muy colorido y aparentemente inofensivo. Sin embargo, una madrugada me desperté de repente, algo que nunca me había pasado en los días que llevaba hospitalizada. Intenté volver a conciliar el sueño, pero no pude. Como ya me sentía mejor, me levanté y me acosté junto a mi mamá, quien dormía en un pequeño sofá al lado de la ventana. De pronto, sentí una extraña curiosidad por asomarme a ese área de juegos. Cuando lo hice, vi algo que me dejó helada. Una sombra oscura, con forma humanoide, se deslizaba por la resbaladilla, subiendo y bajando como si estuviera jugando. No sentí miedo en ese momento, ya que mi mente infantil pensó que era solo un niño más jugando. Me quedé mirando fijamente cómo esa figura se movía, aparentemente sin ninguna preocupación. Entonces, en mi cabeza surgió un pensamiento extraño. Yo también quiero salir a jugar. Lo más perturbador ocurrió justo después de pensar eso. La sombra, como si hubiera leído mis pensamientos, detuvo su juego y se giró lentamente hacia mí. Desde la resbaladilla, aquella figura comenzó a hacerme señas, invitándome a salir. Me sonreía, pero su sonrisa era escalofriante, inhumana. En ese preciso momento, mi mamá, como si hubiera sentido algo, me tomó del brazo con firmeza y me acostó a su lado. Sin decir una palabra, me cubrió con la cobija y me pidió que me durmiera. No entendí por qué lo hizo, pero no le pregunté nada. Obedecí y me quedé dormida, abrazada a ella. Días después me dieron de alta y pude regresar a casa, pero nunca pude comprender del todo lo que viví en esas extrañas noches en el hospital. Las imágenes de la puerta del baño abriéndose sola y la sombra en el área de juegos siguen vivas en mi memoria. Lo que experimenté en ese lugar fue tan real como aterrador, y hasta el día de hoy no tengo una explicación clara para esos eventos. Relato anónimo. Número 3. El peso de las almas perdidas. Soy enfermera y durante la pandemia de COVID-19
la escasez de personal me obligó a quedarme sola en diversas áreas del hospital. Uno de esos días me asignaron el turno de terapia intensiva, tanto en la mañana como en la tarde. La unidad estaba especialmente silenciosa debido al bajo número de pacientes, lo que hacía que cada ruido pareciera amplificado en medio del ambiente tenso y sombrío. Por la mañana, mientras realizaba mis tareas rutinarias, escuché el sonido inconfundible de una silla con ruedas moviéndose detrás de una de las cortinas que separaban los cubículos. Supuse que se trataba del médico de guardia que había llegado sin que me diera cuenta, así que continué con mi trabajo. Sin embargo, después de unos 15 minutos, el médico realmente apareció y me preguntó cómo iban las cosas, algo que me dejó bastante desconcertada. Extrañada, me levanté y fui a revisar la cortina de donde había escuchado el ruido. Al correrla, para mi sorpresa, no había nadie. Aquello me inquietó, pero traté de no pensar demasiado en ello y seguí trabajando. Cuando cayó la noche, las luces en la unidad no parecían iluminar de forma pareja, como si algunas zonas se resistieran a ser iluminadas. Este fenómeno solía pasar más a menudo cuando había pocos pacientes. Ese día, solo había uno en la unidad de terapia intensiva, y su estado era crítico. Lo habían ubicado en el cubículo central, donde la iluminación era extrañamente dispareja. La mitad del cubículo estaba bien iluminada, mientras que la otra mitad permanecía envuelta en sombras, como si algo invisible absorbiera la luz. Estaba en la estación central, cuando escuché que el paciente comenzaba a tener dificultades para respirar, lo cual indicaba que tenía secreciones en sus vías respiratorias. Inmediatamente me dirigí a su cubículo para aspirarlas. Mientras preparaba el equipo necesario junto a la cama del paciente, noté algo por el rabillo del ojo. Una sombra alta, completamente oscura, se deslizaba fuera del cubículo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y el miedo me paralizó por un segundo. Di un paso hacia atrás instintivamente, aterrada. Cerré los ojos con fuerza y pensé: si es su hora, que se vaya en paz. Pero por favor, no me asusten más. Aunque intenté tranquilizarme, no pude deshacerme de la sensación de que alguien más estaba en la habitación conmigo. Sabía que estaba sola, pero la presencia se sentía demasiado real, tan palpable que me costaba respirar con normalidad. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero la intranquilidad no me abandonaba. Al terminar mi turno, finalmente salí del hospital. Me esperaba una caminata por una calle algo oscura y desolada. A medida que avanzaba, con la mente aún revuelta por lo que había sucedido, noté que los perros de las casas cercanas comenzaban a aullar a mi paso. El sonido de los aullidos resonaba en mis oídos y me sentía cada vez más nerviosa. Era como si cada rincón de la calle me recordara la extraña experiencia que acababa de vivir, y el miedo que llevaba conmigo se intensificaba con cada paso que daba. Finalmente, al llegar a la puerta de mi casa, un perro que siempre había sido inofensivo y que solía estar cerca de la entrada, de repente se abalanzó sobre mí, intentando morderme. Corrí hacia la puerta, entrando apresuradamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando por fin estuve a salvo en casa, solo pude decirle a mi mamá con la voz temblorosa: creo que me traje un muerto. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en lo que realmente ocurrió esa noche en el hospital. Relato contado por Denise S. Número 4. El lamento del hospital. Trabajaba en un hospital en Los Cabos y siempre me ha gustado hacer los turnos nocturnos. Una noche estábamos todos reunidos en el comedor, ya que no teníamos ni un solo paciente ni una urgencia que atender. Dado que no había nada más que hacer, decidimos bajar juntos a cenar. El hospital quedó prácticamente vacío. Solo los compañeros de recepción y el personal de seguridad permanecieron en sus puestos. El comedor estaba en el sótano, cerca de la entrada de personal. Esa puerta daba directamente al estacionamiento
y para esa hora, alrededor de las 3 de la madrugada, los únicos vehículos que quedaban eran los de quienes estábamos de guardia. El hospital estaba en completo silencio, sin la presencia de más gente. No había visitantes ni pacientes en ese momento. Todo parecía tranquilo. Después de cenar, estábamos disfrutando de la sobremesa, relajados, cuando de repente escuchamos un grito agudo y nítido. Era la voz de un niño como de 3 años que gritaba desesperadamente: ¡Mamá! El grito resonó tan cerca como si viniera del estacionamiento justo al lado. Nos quedamos paralizados por el susto. El sonido era tan claro que parecía imposible ignorarlo. Nos miramos unos a otros, pálidos del miedo. Nadie se atrevía a levantarse ni a salir a comprobar si realmente había un niño afuera. El ambiente cambió por completo. El miedo comenzó a invadirnos, ya que sabíamos que a esa hora no había más autos en el estacionamiento ni personas rondando por el lugar. Todo estaba vacío desde hacía horas. Más tarde, decidimos hablar con los compañeros encargados de las cámaras de seguridad. Les pedimos que revisaran las grabaciones, buscando alguna señal de que alguien hubiera estado cerca o si se había registrado algún movimiento en el área del estacionamiento. Sin embargo, nos confirmaron que no había absolutamente nada ni nadie desde la medianoche. El lugar había estado desierto desde entonces. Nos dimos cuenta de que aquel grito tan real y perturbador no provenía de ningún niño vivo. Fue una experiencia que nos dejó helados y que nunca pudimos explicar. Desde ese día, el hospital ya no me pareció tan tranquilo por las noches. Relato contado por Julie Manzatello. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.